Mi familia voló a Italia para la boda de mi hermana. Yo me quedé en Chicago. Esa noche, mi teléfono explotó, contesta. Emergencia. ¿Policía? Responde el maldito teléfono, Madeline. Esperaban que yo lo solucionara. Como siempre. Pero esta vez, no lo hice. Después de que la lujosa boda italiana de su hermana se convierte en una pesadilla criminal, Meline descubre que su familia robó su identidad para financiar el fraude. Para salvarse, debe traicionarlos a todos. Nueva historia lista. Mira hasta el final para la impactante llamada final. Mi nombre es Meline Harper, y durante 30 años, fui la chica que arreglaba las cosas. Si un vaso se rompía, yo lo barría. Si una factura se retrasaba, yo la pagaba. Si mi hermana Mónica prendía fuego a su vida, yo era la que se quedaba entre las cenizas y reconstruía los muros. Pensé que así era el amor. Pensé que ser la responsable significaba que yo era el ancla de la familia. No me di cuenta de que en realidad era la póliza de seguros. La revelación no llegó lentamente. Me golpeó a las 3:17 de la madrugada en mi tranquilo apartamento de Chicago. La vibración de mi teléfono en la mesita de noche sonó como una sirena de advertencia. 50 llamadas perdidas, mensajes de mi madre, mi padre y mi hermano Paul. La mayoría de ellos eran solo una palabra, emergencia. Luego vino el que detuvo mi corazón. La policía está aquí. Contesta el teléfono, Meline. Ahora. Me senté en la oscuridad, con las manos temblando mientras volvía a llamar a mi padre. Esperaba oír sobre un accidente de coche o un ataque al corazón. No esperaba oír los gritos del dueño de una villa italiana y la fría realidad de que mi familia no solo me había roto el corazón. Me habían robado la vida para pagar una boda que no existía. Recuerdo claramente mi 10º cumpleaños, no por el pastel o los regalos, sino por el silencio. Mi madre se había olvidado de comprar velas. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de nuestra casa en los suburbios de Illinois, mirando un pastel de chocolate que parecía solitario. Antes de que pudiera siquiera pedir un deseo, la puerta principal se abrió de golpe. Mónica, que tenía 12 años en ese momento, entró corriendo llorando porque se había raspado la rodilla al caerse de la bicicleta de un amigo. Mi madre dejó caer el encendedor. Mi padre dejó caer la cámara. Ambos corrieron hacia ella. Pasaron la siguiente hora limpiando un rasguño que ni siquiera sangraba. Mientras yo me sentaba en la cocina y veía cómo el glaseado de mi pastel se endurecía. Finalmente me levanté, puse el pastel en un recipiente de plástico y empecé a lavar los platos. Ese fue el día en que me di cuenta de la jerarquía de nuestro hogar. Mónica era el sol, y mis padres eran los planetas que orbitaban a su alrededor, desesperados por mantenerla caliente. Yo era solo el suelo que pisaban para llegar a ella. Crecer con Mónica fue como vivir en una tormenta que nunca terminaba. No solo tenía humores, tenía eventos. Si estaba feliz, toda la casa tenía que bailar. Si estaba triste, todos teníamos que estar de luto. Mis padres, David y Elena, vivían en un constante estado de ansiedad con respecto a su felicidad. Lo llamaban apoyar su espíritu. Yo lo llamaba agotamiento. Para cuando estábamos en la secundaria, los patrones estaban grabados en piedra. Mónica se unió al equipo de porristas, pero necesitaba los uniformes más caros y entrenamiento privado. Mis padres tomaron turnos extra en el almacén y la farmacia para pagarlo. Cuando chocó el coche familiar 3 semanas después de obtener su licencia, mi padre no gritó. Le acarició el pelo mientras ella sollozaba sobre lo aterrador que había sido el accidente. Luego me miró. Maddie, dijo, con voz cansada pero firme. Tendrás que tomar el autobús para ir a tu trabajo después de la escuela por un tiempo. Necesitamos el dinero del seguro para arreglar el coche para Mónica. Lo necesita para ir a la práctica. Yo trabajaba en una biblioteca local colocando libros por el salario mínimo. Estaba ahorrando para la universidad porque sabía, incluso entonces, que no había un fondo universitario para la hija tranquila. Cada centavo que ganaba iba a una cuenta de ahorros que escondía como un secreto. Vi a Mónica gastar el dinero de su graduación en ropa y entradas para conciertos.
Vi a mis padres refinanciar nuestra casa por primera vez cuando Mónica decidió que quería ir a una universidad privada de artes de la que se retiró después de un semestre. Solo se está encontrando a sí misma, me decía mi madre cuando le preguntaba por qué estaban luchando para pagar la factura de la calefacción. No todo el mundo es una máquina como tú, Meline. Tú eres fuerte. Mónica es delicada. Odiaba esa palabra, delicada. Era un salvoconducto para el egoísmo. Como yo era fuerte, se esperaba que cargara las compras, el equipaje emocional, finalmente, la deuda. Trabajé durante toda la universidad, manteniendo 3 empleos mientras mantenía un promedio de 3,9. Recuerdo un invierno en Chicago durante mi segundo año cuando mis botas tenían un agujero en la suela. Mis pies estaban constantemente mojados y congelados. Llamé a casa, esperando que tal vez mis padres pudieran enviar $50 para un par nuevo. Oh, Maddie, dijo mi mamá por teléfono. En realidad estamos un poco apretados este mes. Mónica decidió mudarse a Los Ángeles para probar como modelo y necesitaba ayuda con el depósito de seguridad. Eres tan buena con el dinero, cariño. Ya lo resolverás. Colgué y lloré en el baño de la biblioteca durante 10 minutos. Luego me sequé los ojos, fui al armario de suministros y usé cinta adhesiva para sellar mis botas. No volví a pedir. Para cuando tenía 27 años, había construido una vida que parecía perfecta desde fuera. Era analista financiera senior en una firma en el Loop. Tenía un hermoso apartamento minimalista en Lincoln Park. Tenía un puntaje de crédito casi perfecto porque trataba mis finanzas como una religión sagrada. Yo era la historia de éxito. Pero para mi familia, mi éxito no era una fuente de orgullo. Era un recurso. La llamada pasó de ¿cómo estás? A nos falta para la hipoteca. Empezó con poco. $200 por aquí, 500 por allá. Lo pagaba porque me sentía culpable por tener una vida que ellos no tenían. Lo pagaba porque quería que me amaran tanto como amaban el caos que Mónica creaba. Pensé que si era la solución a todos los problemas, eventualmente sería la favorita. Pero el favoritismo no se gana por mérito. Es una reacción química. Y yo no tenía los ingredientes correctos. Mónica podía llamarlos después de 6 meses de silencio, pedir $1000, y se lo darían con una sonrisa. Yo podía trabajar 80 horas a la semana, y solo llamarían para preguntar por qué no había sabido nada de mi hermana últimamente. Está luchando, Meline, decía mi padre. Trabaja como camarera y las propinas son malas. ¿Por qué no le mandas algo por Venmo para su cumpleaños? ¿Tú tienes tanto? Tengo tanto porque trabajo, papá, respondía yo. No seas fría, suspiraba él. La familia no es un negocio. Pero era un negocio, y yo era la única que generaba ingresos. Cuando se supo la noticia de la boda italiana, yo estaba en una reunión de la junta directiva mirando una hoja de cálculo de las pérdidas trimestrales proyectadas. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Era una foto de Mónica. Era la foto de un anillo. Era enorme, un diamante en forma de pera que parecía costar más que mi coche. El pie de foto decía, voy a ser una condesa. Nos casamos en el lago de Como. Sentí un nudo en el estómago, no por celos, sino por una profunda y familiar sensación de pavor. Mónica había estado viajando por Europa durante 3 meses en un viaje de búsqueda del alma que mis padres habían financiado vendiendo las joyas antiguas de mi abuela. Ahora, estaba comprometida con un hombre llamado Gianluca. Según las jadeantes llamadas de FaceTime de Mónica, Gianluca era el heredero de una fortuna textil. Tenía una villa, un barco y un acento que hacía suspirar a mi madre. Es él, Maddie, chilló Mónica, su rostro perfectamente filtrado en mi pantalla. Quiere la boda en junio, una villa privada, un vestido de diseñador. Va a ser el evento del siglo. Mónica, dije, mi voz plana. Lo conoces desde hace 12 semanas. ¿Has visto sus extractos bancarios? ¿Has conocido a su familia? Eres tan cínica, siseó, con el labio temblando. Solo porque estás casada con tu calculadora no significa que yo no pueda tener un cuento de hadas. Mamá y papá ya están reservando sus vuelos. Llamé a mis padres esa noche. ¿Cómo vais a pagar esto?, pregunté sin saludar.
Gianluca se encarga de las cosas grandes, dijo mi padre, aunque sonaba a la defensiva. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Somos los padres de la novia. Tenemos que demostrarles que somos gente de sustancia. No tienes sustancia, papá. Tienes una segunda hipoteca, dije. Estamos usando un poco de crédito, intervino mi madre. Es algo que pasa una vez en la vida, Meline. No se lo arruines. Siempre estás tan centrada en el balance final. ¿No puedes simplemente alegrarte de que tu hermana finalmente esté siendo cuidada? Durante los 2 meses siguientes, las redes sociales de mi familia fueron un desfile de excesos. Fotos de muestras de tela de seda, catas de vino por Zoom y listas de invitados que incluían a personas con las que no habían hablado en una década. Cada vez que intentaba sacar el tema de la logística, me excluían. Yo era la aguafiestas. Era la hermana celosa. Entonces llegó la invitación. Era de lámina de oro prensada a mano sobre cartulina gruesa de color crema. El lugar era una villa a orillas del lago de Como. El código de vestimenta era opulencia de etiqueta. Me senté en mi apartamento y miré esa invitación durante mucho tiempo. Sabía lo que representaba. Representaba una deuda que nunca sería pagada. Sabía que mis padres no podían permitirse el vuelo, y mucho menos los trajes de diseñador que estaban comprando. Sabía que Paul, mi hermano, se estaba tomando tiempo libre de su trabajo en la construcción, tiempo que no podía permitirse, para ser padrino. No voy, le dije a mi madre una semana después. El silencio al otro lado de la línea era frío. ¿Qué quieres decir con que no vas? Quiero decir que no puedo apoyar esto. Es imprudente. Estáis gastando dinero que no tenéis en un hombre que no conocéis. Si voy, estoy validando esta locura, y no lo haré. Eres un monstruo, susurró mi madre. Tu única hermana se casa en el lugar más hermoso del mundo, y te quedas en casa para mirar números. Siempre has sido egoísta, Meline. Siempre nos has menospreciado porque tienes un título elegante en una oficina de un rascacielos. Soy egoísta porque no quiero veros ir a la quiebra, grité. Si no vienes, no te molestes en llamarnos durante mucho tiempo, dijo, y luego colgó. Me quedé. Vi la boda desarrollarse a través de las historias de Instagram. Vi a mi madre con un vestido que probablemente costó 3 meses de compras. Vi a mi padre incómodo en un smoking, de pie junto a Gianluca, que parecía una estrella de cine pero tenía ojos que nunca llegaban a su sonrisa. Las fotos eran impresionantes. El lago era de un azul profundo y brillante. Las flores estaban apiladas tan alto que parecían nubes. Mónica parecía una reina. En cada foto, mi familia parecía perfecta. Parecían las personas que siempre quisieron ser. Ricos, despreocupados y amados. Pasé ese fin de semana en Chicago limpiando mi apartamento y saliendo a correr largas distancias junto al lago. Sentí una extraña sensación de paz mezclada con una persistente tristeza. Yo era la marginada, pero por una vez no era la que pagaba la fiesta. O eso creía. Me acosté temprano el domingo por la noche, sintiendo que finalmente había establecido un límite que se mantendría. Puse mi teléfono en modo no molestar y caí en un sueño profundo. No sabía que mientras dormía, el cuento de hadas se detenía bruscamente. No sabía que el conde estaba despojando la villa de todo lo valioso. No sabía que estaban llamando a la policía. Y ciertamente no sabía que mi nombre, mi limpio, duramente ganado y cuidadosamente protegido nombre, estaba escrito en cada uno de los documentos legales que estaban siendo entregados a las autoridades italianas. Yo soñaba con una vida tranquila. Mi familia estaba ocupada asegurándose de que nunca la tuviera. El silencio de mi apartamento se rompió exactamente a las 3:17 de la madrugada. No fue un despertar suave. Fue el tipo de sonido que atraviesa tu subconsciente y le dice a tu corazón que empiece a latir antes de que tus ojos se abran. Mi teléfono bailaba sobre la mesita de noche, la vibración zumbando contra la madera como un insecto atrapado. Ignoré las 3 primeras llamadas. Supuse que era mi madre, borracha de champán caro en el lago de Como, queriendo restregarme su alegría en la cara. Supuse que era una llamada de «te echamos de menos», que en realidad era una puya de «mira lo que te perdiste». Pero entonces empezaron los mensajes de texto.
Mi pantalla iluminó la habitación oscura con un resplandor blanco y clínico. Emergencia. Contesta ahora. Cuando finalmente me llevé el teléfono a la oreja, no oí música ni risas. Oí un sonido que nunca olvidaré, el grito de mi madre. No era un grito de dolor físico. Era el lamento agudo y desgarrado de alguien que acababa de ver cómo toda su realidad se hacía añicos. De fondo, había otros sonidos. Voces profundas y autoritarias hablando un italiano rápido, el pesado golpeteo de botas sobre el mármol y el inconfundible pulso rítmico de las sirenas. Meline, Meline, ayúdanos. La voz de mi padre irrumpió. No estaba gritando. Estaba jadeando como si hubiera estado corriendo. Todo se ha ido. Se ha ido. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Quién se ha ido? Me senté, el frío de la noche de Chicago calando en mis huesos. Gianluca, sollozó mi padre. El novio, el conde. Es un fraude, Maddie. No es nadie. Se fue en medio de la noche. Se llevó los sobres con los regalos. Se llevó las joyas. Incluso se llevó los depósitos para el catering. Se me cayó el estómago. Quise decir, te lo dije. Quise gritar que les había advertido hace 3 meses que los condes no encuentran chicas americanas en Instagram y se casan con ellas en 90 días. Pero la desesperación en su voz me detuvo. ¿Dónde está Mónica?, pregunté, mi voz temblando. Está histérica, dijo. Empezó a tirar cosas cuando encontró la nota. Rompió los jarrones pintados a mano del vestíbulo. Arrancó los tapices de seda de las paredes. Paul intentó detenerla, pero se peleó con el gerente de la villa. El gerente llamó a los carabinieri. Están aquí, Maddie. No nos dejan irnos. Miré el reloj. Era media mañana en Italia. La boda del siglo había durado menos de 12 horas. El dueño, continuó mi padre, su voz bajando a un susurro de pánico. Dice que el daño a la villa es catastrófico. Los jarrones eran antigüedades del siglo XVIII, los tapices. Dice que son más de 25.000 euros. La policía tiene nuestros pasaportes. Dicen que si no pagamos el depósito de seguridad inmediato por los daños y el saldo de alquiler impago, se llevarán a Mónica y a Paul a la comisaría. 25.000, repetí. El número se sintió como un peso físico. Papá, no tengo esa cantidad de dinero en efectivo en una cuenta corriente. Es un año de mi hipoteca. Tienes que encontrarlo, chilló mi madre de fondo, habiéndole arrebatado el teléfono. Meline, tu hermana está sentada en el suelo con esposas. Nos están tratando como a criminales. Estás sentada ahí en tu apartamento de lujo mientras nosotros nos pudrimos en un país extranjero. Transfiere el dinero. Usa tus ahorros. Usa tu crédito. Solo sácanos de aquí. Mamá, cálmate. No me digas que me calme, rugió. Estabas demasiado ocupada para venir y ahora eres demasiado egoísta para ayudar. Esta es tu familia. ¿Quieres que tu hermano vaya a una prisión italiana? ¿Quieres que Mónica se suicide? ¿Por qué lo hará? Está diciendo que se tirará al lago. Cerré los ojos. La culpa familiar, esa vieja y pesada manta, trató de posarse sobre mis hombros. Imaginé a Mónica, la delicada, arruinando una villa antigua porque sus sentimientos estaban heridos. Imaginé a mis padres, que habían ignorado mis advertencias, exigiéndome ahora que prendiera fuego a mi propio futuro para apagar el de ellos. Necesito pensar, dije. Necesito ver qué puedo mover. Te llamaré de vuelta. No pienses, suplicó mi padre. Solo llama al banco. Por favor, Maddie. Llama a tu banco y diles que necesitas autorizar una transferencia. Dijeron que la transferencia tiene que iniciarse inmediatamente. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, pero no pude beberlo. El silencio de mi apartamento se sentía depredador. Sentía que mi propio ADN me estaba cazando. Me senté frente a mi portátil. Tenía la intención de revisar mi cuenta de corretaje para ver si podía vender algunas acciones.
Ya estaba haciendo los cálculos, calculando cuántos años esto retrasaría mi jubilación, cuántos meses tendría que trabajar horas extra para reponer el fondo de emergencia que estaba a punto de ser drenado por un falso conde y una rabieta. Pero mientras iniciaba sesión en mi portal bancario principal, algo me detuvo. Un pequeño icono de notificación rojo parpadeaba junto al resumen de mi cuenta. No era mi cuenta de ahorros. Era una cuenta de tarjeta de crédito que no reconocía. Soy analista financiera. Toda mi vida se basa en la precisión de los números. Conozco cada centavo que entra y sale de mi órbita. Así que, cuando vi una cuenta International Platinum Rewards a mi nombre, una cuenta que nunca había solicitado, mi corazón no solo se aceleró, se heló. Hice clic en los detalles. La cuenta había sido abierta exactamente 14 días atrás. La dirección de facturación era la casa de mis padres en los suburbios de Illinois. Pero el titular principal de la tarjeta era Meline J. Harper. Sentí una oleada de náuseas. Me desplacé hasta la actividad reciente. Depósito Villa Este 8000. Milano Bridals. Pago final 4500. Lufthansa 4 billetes de ida y vuelta 5200. Se me cortó la respiración. Ni siquiera tuve que mirar el resto. El saldo total rondaba justo por debajo de los $20.000. Este era el crédito que mi madre había mencionado por teléfono semanas atrás. No se refería a su crédito. A ellos no les quedaba. Sus puntajes estaban por los suelos, enterrados bajo hipotecas refinanciadas y tarjetas de tiendas sin pagar. Habían usado el mío. Abrí una segunda pestaña e inicié sesión en mi servicio de monitoreo de crédito. Mi puntuación perfecta ya había caído 60 puntos. Vi otras 2 consultas que no había autorizado. No solo habían abierto una tarjeta. Habían intentado 3. Recordé la voz de mi padre en el teléfono hace solo unos minutos. Llama a tu banco, había dicho. No dijo, ¿puedes prestarnos el dinero? Dijo, llama a tu banco. No estaba pidiendo un préstamo. Estaba intentando que yo autorizara las mismas cuentas que ellos habían creado fraudulentamente para que no pudiera reclamar robo de identidad más tarde. Si yo transfería esos $25.000 de mis ahorros para saldar la deuda, estaría, en efecto, firmando el fraude. Estaría reconociendo que estos eran mis gastos. Estaría atándome legalmente a los restos de la boda de Mónica. Me senté bajo el resplandor de la pantalla, la luz azul bañando mi rostro. Pensé en todas las veces que los había salvado. Pensé en el seguro del coche, las facturas de servicios públicos, los préstamos que nunca fueron devueltos. Me di cuenta de que mis padres no solo me habían visto como una red de seguridad. Me habían visto como una identidad que podían habitar cuando la suya se volvía demasiado pesada de llevar. Tenían mi número de seguridad social. Tenían mi certificado de nacimiento. Tenían todo lo que necesitaban para fingir ser yo. Saqué la copia digital del contrato de alquiler de la villa que se había enviado al correo electrónico del titular de la cuenta, una dirección de correo electrónico que era una variación de mi nombre, una que nunca había creado. Me desplacé hasta el final del PDF. Allí estaba, mi firma, excepto que no era mía. Era una imitación torpe. La M demasiado redondeada, la H demasiado inclinada. Era la letra de mi madre intentando parecerse a mi cursiva profesional. Una ola de traición tan profunda me invadió que tuve que levantarme y caminar hacia la ventana. Miré el horizonte de Chicago. La ciudad parecía tan indiferente. Millones de personas dormían, acurrucadas en sus camas, confiando en las personas que amaban. Y aquí estaba yo, dándome cuenta de que mis propios padres habían visto mi trabajo duro, mis noches en la oficina, mi vida cuidadosamente gestionada, y habían decidido que era suya para tomarla. No les importaba mi carrera. No les importaba si perdía mi trabajo por una investigación de fraude. No les importaba si mi crédito se arruinaba y perdía mi apartamento. Solo les importaba que Mónica tuviera sus flores. Solo les importaba poder actuar como aristócratas ricos durante un fin de semana en Italia. Cogí mi teléfono. Estaba vibrando de nuevo. Era un mensaje de Paul. Maddie, por favor. Nos llevan a la comisaría. Solo paga la factura.
Lo arreglaremos cuando lleguemos a casa. Por favor, no dejes que me lleven. Mi hermano, el que siempre les seguía la corriente. El que nunca me defendió cuando Mónica se portaba como una mocosa. Estaba usando la misma táctica, la carta de la familia primero. Pero yo no era familia para ellos. Era una instalación. Era un banco con la cara de una hija. Miré el número del oficial de policía italiano que mi padre me había enviado antes esa noche. Me lo había enviado para que pudiera verificar la emergencia a mi banco. Mi dedo se cernió sobre la pantalla. Durante 30 años, había sido la chica que barría los cristales rotos. Había sido la que se aseguraba de que todos los demás estuvieran bien, incluso si yo estaba sangrando. Pensé en mis pies fríos y mojados en esas botas con cinta adhesiva en la universidad. Pensé en el pastel sin velas. Me di cuenta de que si lo salvaba ahora, estaría ahogándome con ellos por el resto de mi vida. Siempre habría otro conde. Siempre habría otra emergencia. No llamé a mi banco. No autoricé la transferencia. Marqué el número de los carabinieri en el lago de Como. Pronto, respondió la voz de un hombre. Sonaba cansado, abrumado por el drama de los turistas americanos. Hola, dije, mi voz firme, mi corazón como una piedra en mi pecho. Mi nombre es Meline Harper. Llamo desde Chicago. Tienen a un grupo de americanos bajo custodia en relación con el alquiler de una villa y daños a la propiedad. Mis padres y mis hermanos. Ah, sí, dijo el oficial en un inglés acentuado. La familia Harper. Usted es la que paga el acuerdo. No, dije claramente. Soy la mujer cuya identidad fue robada para reservar esa villa. Soy la víctima del fraude que están investigando actualmente. Hubo un largo silencio al otro lado. De fondo, pude oír la voz de mi madre elevarse en un pico agudo y frenético. Ella sabía, incluso a través del océano, probablemente podía sentir que el viento estaba cambiando. Estoy denunciando un crimen, susurré a la habitación oscura. Y tengo los documentos para probarlo. El silencio que siguió a mi declaración al oficial italiano fue lo más ruidoso que jamás había oído. No era solo el silencio de una línea telefónica. Era el silencio de un puente derrumbándose. Por unos segundos, ni siquiera podía oír mi propia respiración. Solo podía oír el fantasma de la risa de mi madre de hace una semana en Instagram y la forma en que mi padre solía llamarme su chica buena y constante. «Signorina», preguntó finalmente el oficial. Su voz había perdido su tono impaciente. Ahora era aguda, profesional. Está diciendo que las firmas, las cuentas de crédito utilizadas para la villa, no son suyas. No son mías, dije. Estaba mirando mi reflejo en el oscuro cristal de la puerta de mi horno. Me parecía una extraña a mí misma. Nunca he estado en Italia. Estoy en mi escritorio en Chicago. No firmé ese contrato de arrendamiento. No abrí esa línea de crédito. Mis padres y mi hermana usaron mi información personal sin mi consentimiento. Esta es una acusación muy seria, replicó el oficial. Su padre, David Harper, nos dijo que usted era la principal financiera. Dijo que usted fue quien organizó la celebración. Mintió, dije. La palabra se sintió como un fragmento de vidrio en mi garganta, pero la forcé a salir. Ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Por favor, verifiquen las direcciones IP de las solicitudes de cuenta. Verifiquen los registros de pasaporte de la persona que firmó el contrato de la villa. Verán que no he salido de los Estados Unidos en 3 años. Mientras hablaba, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Era una notificación de llamada en espera de mi padre. Luego un mensaje de Mónica. ¿Por qué no respondes? La policía está hablando entre ellos. Maddie, haz algo. Los ignoré. Permanecí en la línea con el oficial, cuyo nombre era Capitán Rossi. Le di mi número de seguridad social, la información de contacto de mi empleador y los nombres de los bancos donde se habían abierto las cuentas fraudulentas. Le estoy enviando un correo electrónico ahora, capitán, dije, mis dedos volando sobre el teclado. Contiene mis registros de vuelo, mi historial de GPS de mi teléfono del último mes y un escaneo de mi firma real. Verá la diferencia inmediatamente.
Al pulsar enviar, sentí una extraña sensación. Era como si una cuerda física que había estado envuelta alrededor de mi pecho desde la infancia se hubiera cortado de repente. La presión había desaparecido, pero la herida estaba en carne viva. Estaba tendiendo una trampa, pero no del tipo que ellos habían tendido para mí. Habían construido una trampa de deuda y culpa, esperando que yo cayera en ella como siempre lo hacía. Pensaron que la hija responsable valoraría la reputación de la familia más que su propia alma. Pensaron que tendría demasiado miedo de la etiqueta de monstruo para contraatacar de verdad. Pero yo no estaba contraatacando con ira. Estaba contraatacando con lo único que nunca habían respetado, la verdad. Colgué con Rossi e inmediatamente llamé al departamento de fraudes de mi banco. Estuve en espera durante 20 minutos, escuchando jazz tranquilo mientras las vidas de mi familia y la mía pendían de un hilo. Cuando finalmente respondió un representante, seguí los pasos. Necesito denunciar 3 cargos de robo de identidad, dije. Sí, conozco a los sospechosos. Son mi familia. La mujer al otro lado hizo una pausa. Pude oírla teclear. Señora, debe saber que una vez que abramos esta investigación, estamos legalmente obligados a involucrar a las autoridades. Si se demuestra el fraude, podría dar lugar a cargos criminales. Entiendo, dije. Y como las transacciones involucran a comerciantes internacionales, esto se escalará a nivel federal, añadió, su voz suavizándose. ¿Estás segura de que quiere proceder? La mayoría de la gente en su situación intenta arreglarlo en privado. He pasado 30 años arreglando las cosas en privado, le dije. No funcionó. Por favor, congelen las cuentas y emitan la declaración jurada de fraude. Para cuando terminé el papeleo, eran las 5 de la madrugada en Chicago. Aún no había salido el sol, pero la ciudad comenzaba a despertar con un gemido. Fui a mi balcón y miré hacia afuera. El aire era gélido, pero no volví a entrar. Quería sentir el frío. Quería sentir cualquier cosa que no fuera el vacío hueco y doloroso en mi pecho. Mi teléfono sonó una última vez. Era mi padre. Respondí. Meline, susurró. Sonaba como si estuviera escondido en un armario. ¿Qué le dijiste a ese hombre, al oficial? Acaba de llevar a Mónica a una habitación separada. Nos está mirando de otra manera. Nos dijo que hay un problema con la verificación del pago. Le dije la verdad, papá, dije. Mi voz era tan firme que me sorprendió a mí misma. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Maddie, estamos en problemas. Problemas de verdad. ¿Vas a hacer que arresten a tu madre? No, dije. Mamá se hizo arrestar a sí misma cuando falsificó mi nombre en un contrato de 20.000 euros. Tú te hiciste arrestar a ti mismo cuando les diste mi número de tarjeta de crédito en lugar del tuyo. Ni siquiera me preguntaste. Simplemente tomaste. Tomaste y tomaste hasta que no quedó nada más que mi nombre. Y luego también tomaste eso. Íbamos a devolverlo, siseó. Mónica se iba a casar con un multimillonario. Habríamos arreglado todo en un mes. Solo necesitábamos un puente, un poco de ayuda. No hay ningún multimillonario, papá. Nunca lo hubo. Solo había un camarero que vio a una familia de gente desesperada y superficial y decidió interpretar el papel que queríais. Caísteis en una mentira porque queríais que fuera verdad. Pero yo no soy una mentira. Soy una persona real con una vida real que estabais dispuestos a destruir. Por un pastel de bodas. Eres una fría, desalmada, escupió. La máscara finalmente se había caído. El padre cariñoso se había ido, reemplazado por el hombre que siempre me había resentido por ser la única persona en la casa que sabía llevar las cuentas. Siempre has pensado que eras mejor que nosotros. Ahora vas a dejar que tu propia carne y sangre vaya a la cárcel por unos pocos dólares. Estás muerta para nosotros, Meline. ¿Me oyes? ¿Muerta? He estado muerta para vosotros durante años, dije. Simplemente os disteis cuenta porque dejé de pagar los costos del funeral. Colgué. No esperé a que respondiera. No esperé el grito que sabía que vendría de mi madre.
Apagué el teléfono y me senté en la oscuridad, viendo cómo el cielo pasaba del negro a un morado magullado y pesado. Los días siguientes fueron un borrón de documentación y silencio. No volví a encender mi teléfono durante 48 horas. Cuando finalmente lo hice, el volumen de mensajes casi colapsó el dispositivo. Había cientos de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz de mi madre. Espero que estés feliz. Nos estamos quedando en un hostal porque no podemos permitirnos un hotel y la policía no nos deja salir del país. Te odio. Nunca debería haberte tenido. De Paul. Se están llevando mi camioneta, Maddie. El banco se enteró del préstamo secundario que papá sacó a mi nombre. Iniciaste un derrumbe. Deténlo. De Mónica. Arruinaste mi boda. Arruinaste mi vida. No tengo nada. Espero que te pudras en ese apartamento frío. Me senté en la mesa de mi cocina y los leí todos y cada uno de ellos. Los leí como si estuviera estudiando un idioma extranjero. Esperé a que llegara la culpa. Esperé ese impulso familiar y nauseabundo de coger el teléfono y disculparme. Esperé a que la parte de mí que era la solucionadora tomara el control y encontrara una manera de hacer que todo desapareciera. Pero esa parte de mí se había ido. Había muerto a las 3:17 de la madrugada del lunes. En lugar de culpa, sentí una claridad profunda y escalofriante. Empecé a mirar mi vida a través de una lente diferente. Me di cuenta de que toda mi identidad se había construido en torno a sus necesidades. No era responsable porque me gustara ser organizada. Era responsable porque si no lo era, nos hubiéramos muerto de hambre. No era fuerte porque nací así. Era fuerte porque nunca se me permitió ser débil. Recordé tener 6 años y coger la gripe. Tenía una fiebre de 39.4. Recuerdo estar tumbada en el sofá temblando mientras mi madre practicaba una rutina de baile con Mónica en la sala de estar. Maddie, cariño, ¿puedes servirte un poco de ginger ale? Había preguntado mi madre, sin detener la música. Tenemos que hacer bien esta coreografía para el recital de Mónica mañana. Eres una niña tan grande. Puedes manejarlo. Me había arrastrado a la cocina a gatas para coger un vaso de agua. Pensé que eso me convertía en una niña grande. Ahora me daba cuenta de que solo me convertía en una niña desatendida. Me di cuenta de que no me odiaban porque fuera diferente o cínica. Me odiaban porque mi existencia les recordaba sus propios fracasos. Cada vez que yo tenía éxito, era un espejo que reflejaba su caos. Cada vez que ahorraba dinero, era un recordatorio de que ellos habían malgastado el suyo. No querían que yo fuera feliz. Querían que estuviera disponible. Nunca habían amado a Meline Harper. Amaban la utilidad de Meline Harper. Fui a mi oficina ese jueves. Mi jefe, un hombre llamado señor Henderson, que normalmente solo me hablaba de tasas de interés, me pidió que fuera a su oficina. Meline, dijo, mirando una carta en su escritorio. Recibí una llamada de un investigador federal sobre algunos problemas de fraude doméstico. Estaban preguntando por tu salario y tu historial laboral para verificar algunas solicitudes de préstamo. Sentí que mi cara se calentaba. La vergüenza todavía estaba allí, acechando en las esquinas. Lo siento mucho, señor Henderson. Mi familia. Dijo, levantando una mano. Llevo mucho tiempo en este negocio. He visto lo que pasa cuando la gente se desespera. El investigador me dijo que fuiste tú quien lo denunció. Me dijo que estabas cooperando plenamente. Asentí, incapaz de hablar. Se necesita mucho coraje para hacer lo que hiciste, dijo. La mayoría de la gente lo habría dejado pasar hasta que los arruinara. Eres una analista aguda, Meline. Viste el riesgo y lo mitigaste. No dejes que sus decisiones definan tu posición profesional aquí. Eres una de nuestras mejores. Salí de su oficina y fui al baño. Cerré la puerta del cubículo y lloré, no porque estuviera triste, sino porque un extraño me había mostrado más respeto y validación en 5 minutos que mis padres en 30 años. Miré el apellido Harper en mi placa de identificación. Era un nombre que compartía con personas que estaban siendo interrogadas por el FBI y la policía italiana.
Era un nombre que se sentía como una marca. Me di cuenta entonces de que la trampa no era la tarjeta de crédito o la villa. La trampa era la creencia de que les debía mi vida solo porque me la dieron. No me habían dado una vida. Me habían dado una deuda. Y por primera vez, miré el balance y me di cuenta de que no les debía ni un solo centavo. Fui a casa y comencé una nueva carpeta en mi ordenador. La titulé Borrón y cuenta nueva. En ella, puse los informes policiales, la declaración jurada de fraude y una copia de mi informe de crédito, que se estaba corrigiendo lentamente. También puse un escaneo de mi certificado de nacimiento. Miré los nombres de las personas que se suponía que debían protegerme. Me di cuenta de que solo eran personas imperfectas, egoístas, pequeñas. No eran monstruos en un cuento. Solo eran adultos que nunca habían crecido. Y yo era la adulta que finalmente iba a dejar de ser su madre. El momento de la verdad no fue una gran explosión. Fue la tranquila constatación de que el teléfono ya no sonaba porque los había bloqueado. El silencio no era solitario. Era el sonido de una casa que ya no estaba en llamas. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que cayera el segundo zapato. Había atrapado el zapato. Lo había mirado y luego lo había tirado. El aire en mi apartamento se sentía diferente. Era fino y frío, pero era mío. Durante 3 días, había vivido en un estado de animación suspendida, esperando el golpe final. Sabía que el comentario de mi padre de "estás muerta" para nosotros no era el final. Con mi familia, el final solo llega cuando el dinero realmente se agota o las puertas se cierran. El viernes por la mañana, mi abogado llamó. Había estado coordinando con las autoridades italianas. Meline, dijo, su voz grave. El fiscal italiano sigue adelante porque el dueño de la villa es una figura prominente en el lago de Como. No van a dejar esto pasar como una disputa familiar. Ven los documentos falsificados como un intento criminal de defraudar a un negocio local. Tus padres están detenidos en una instalación en Como hasta que se fije una fianza formal. Y como las tarjetas de crédito fueron emitidas por un banco de Estados Unidos, el FBI ha abierto un expediente aquí. Hizo una pausa, dándome un momento para respirar. Quieren una declaración final. Necesitan saber si estás dispuesta a testificar que no diste autorización verbal o escrita para estas cuentas. Si dices que sí, tus padres y potencialmente tu hermana se enfrentarán a cargos por delitos graves. Si dices que no, o si guardas silencio, la deuda se convierte en tuya. Todos los $50.000, incluyendo los daños. Este era el momento. El momento en que tenía que elegir entre su libertad y mi vida. Miré una foto en mi repisa. Era de hace 5 años. Estábamos todos en una cena de acción de gracias. Yo era la que había comprado el pavó, cocinado los acompañamientos y limpiado la cocina. En la foto, Mónica se está riendo. Mi madre se apoya en mi padre, y yo estoy de pie en el borde mismo del encuadre, medio borrosa, mirando el temporizador del horno. Yo no era una persona en esa familia. Era una sirvienta. Estoy lista, le dije al abogado. Conectó la llamada con el investigador asignado al caso. Un hombre llamado agente especial Miller respondió. Señorita Harper, dijo Miller, tengo a sus padres en una línea grabada desde el consulado. Afirman que usted tenía un acuerdo verbal para financiar la boda como un regalo para su hermana. Dicen que solo lo está denunciando como fraude ahora porque tuvo una pelea con Mónica. ¿Es eso cierto? Sentí una oleada de calor en mi pecho. Incluso ahora, enfrentándose a la cárcel, intentaban pintarme como la hermana emocional y celosa. Intentaban manipular al gobierno federal. Agente Miller, dije, mi voz tan fría como una mañana de invierno en Chicago. Soy analista financiera. Lo documento todo. Por favor, mire mis registros de correo electrónico de hace 3 meses. Verá una docena de mensajes donde le dije explícitamente a mi madre, Elena Harper, que no contribuiría ni un solo dólar a esta boda porque era un desastre financiero. Verá mi extracto bancario que muestra que estaba ahorrando para el pago inicial de una propiedad. Dinero que intentaron interceptar. Tomé una respiración profunda. Mis padres no tenían un acuerdo conmigo.
Tenían un plano de mi vida y trataron de derribarlo para construir una fantasía para mi hermana. No soy un regalo. Soy una víctima de robo de identidad. Quiero presentar cargos. Quiero que se cierren todas las cuentas. Quiero que mi nombre sea borrado de cada documento que firmaron. De fondo, oí un sonido débil y ahogado. Era mi madre. Estaba gritando en la oficina del investigador al otro lado. Nos estás matando, Meline. Estás matando a tu madre. No, mamá, susurré, aunque no podía oírme. Solo estoy impidiendo que me matéis a mí. Colgué el teléfono. Se había acabado. La elección estaba hecha. Había cambiado oficialmente a mi familia por mi libertad. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. Era un tipo de silencio aterrador y hermoso. El derrumbe del que mi hermano Paul me había advertido ocurrió exactamente como se predijo. Sin mi crédito en el que apoyarse, la casa de mis padres entró en ejecución hipotecaria. El conde de Mónica resultó ser un hombre llamado Marco, que tenía 3 arrestos previos por estafas similares en toda Europa. Nunca fue encontrado. A mis padres y a Mónica finalmente se les permitió regresar a los Estados Unidos bajo un acuerdo de enjuiciamiento diferido, principalmente porque no quería pagar los honorarios legales para volar a Italia a testificar en persona. Pero el daño estaba hecho. Tuvieron que venderlo todo. Se mudaron a un estrecho apartamento de 2 habitaciones en una parte de la ciudad que solían menospreciar. No respondí a sus llamadas. No leí las cartas que enviaron, que podía ver a través de los sobres que estaban escritas con la letra frenética y redondeada de mi madre. Pasaba mis tardes de manera diferente ahora. No las pasaba revisando mis cuentas en busca de sorpresas. No las pasaba preguntándome si Mónica estaba bien. Las pasaba sentada en mi balcón viendo pasar los coches por la Kesore Drive. Un sábado, fui a una cafetería y me quedé sentada allí durante 3 horas. No traje trabajo. No revisé mi teléfono. Solo observé a la gente. Vi a una madre y una hija en la mesa de al lado. La hija tendría unos 8 años. Derramó su chocolate. Y la madre no gritó. No le dijo a la niña que fuera una niña grande y lo arreglara. Simplemente se acercó, le limpió la barbilla a la niña y dijo, «Está bien, cariño. Es solo un desastre. Podemos limpiarlo». Empecé a llorar en mi late. Lloré por la Meline de 6 años que tuvo que arrastrarse para conseguir su propio ginger ale. Lloré por la Meline de 20 años que se pegó las botas con cinta adhesiva. Lloré porque durante 30 años pensé que la que estaba equivocada por no ser suficiente era yo. La libertad no se sintió como una fiesta. Se sintió como una larga y lenta exhalación. Cambié mi número de teléfono. Cambié mis cerraduras. Incluso cambié mi forma de caminar. Solía caminar con los hombros encorvados, como si me estuviera preparando para que alguien saltara sobre mi espalda y me pidiera que lo llevara. Ahora camino recta. Me di cuenta de que familia es una palabra que la gente usa para mantenerte a raya cuando el amor no es suficiente para hacer el trabajo. Si me hubieran amado, no habrían necesitado recordarme que éramos familia. Lo habría sentido. Pero todo lo que sentí fue un sentido del deber. Ahora mi único deber era conmigo misma. Congelé mi crédito permanentemente. Configuré alertas que me enviarían un correo electrónico si se solicitaba siquiera una tarjeta de biblioteca a mi nombre. Era una isla, y por primera vez en mi vida, el agua estaba en calma. Ha pasado un año desde la llamada de las 3 de la madrugada. Esta mañana, me desperté antes de mi alarma. El sol golpeaba las paredes blancas de mi habitación. No había ruido, ni mensajes de texto frenéticos, ni emergencias que requirieran mi cuenta bancaria. Me preparé una taza de café solo y me paré junto a la ventana. Miré mis manos. Ya no temblaban. Me enteré a través de un primo en común que Mónica trabaja en un centro comercial local. Mis padres apenas se hablan, culpándose mutuamente por el desastre italiano. Le dicen a cualquiera que quiera escuchar que su hija mayor es un monstruo que los abandonó en su hora de necesidad. Solía aterrorizarme esa palabra, monstruo. Solía pensar que ser una buena persona significaba decir que sí hasta que desaparecías. Pero me di cuenta de algo importante.
Si ser una buena hija significaba permitir que me robaran, me mintieran y me usaran como escudo humano para la vanidad de mi hermana, entonces no quería ser buena. Quería estar completa. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de ayudar a las personas que están dedicadas a destruirse a sí mismas. Tienes que salir del agua para que finalmente puedan sentir lo profunda que es. No los odio. El odio es demasiada energía, y he gastado suficiente energía en ellos como para alimentar una ciudad durante un siglo. Simplemente ya no los conozco. Son personas con las que solía vivir. Son personajes de un libro que finalmente terminé de leer. Dejé mi taza de café y cogí un libro que he querido leer durante años. Es un libro sobre viajes, no para una boda, no para el sueño de otra persona, solo para mí. Estoy pensando en ir a Japón. A algún lugar donde nadie conozca el apellido Harper. A algún lugar donde pueda ser simplemente Meline. La venganza no consiste en hacerles sufrir. Sus vidas ya son una prisión que ellos mismos han construido. La venganza consiste en vivir una vida tan tranquila, tan pacífica y tan llena de tu propia alegría que sus voces ni siquiera pueden llegar a las afueras de tu mente. Tengo 31 años. Mi crédito está restaurado. Mi corazón tiene cicatrices, pero late a un ritmo constante y saludable. Ya no soy la chica que arregla las cosas. Soy la mujer que finalmente está bien.